Mis queridos hermanos, hermanas, amigos, un grato placer como cada domingo estar junto a ustedes y que me den la oportunidad de entrar a sus hogares y poder compartir estas escrituras y disfrutar juntos del estudio de estas maravillosas revelaciones que se recibieron ya hace algunos años. Es verdaderamente un grato placer. Yo le agradezco a Dios por esta oportunidad que tengo de poder leer junto a ustedes y compartir algunas experiencias que he tenido en mi vida con respecto a cada una de las secciones de Doctrina y Convenio. La semana pasada les contaba yo que había una frustración de por medio por causa de que son secciones tan extensas, no tan solo en la cantidad de versículos, sino que en los contenidos, en las doctrinas, en los principios que ahí están escritos. Realmente me emociona mucho, especialmente al pensar en esa sección que vimos la semana pasada, la sección 93. La sección que hoy día veremos está relacionada con las secciones desde la 94 a la 97. Y tiene algunos temas que son realmente fascinantes y vamos a tratar de entender y de alguna manera tomarle sentido a estas secciones que el Señor entregó en su momento a José Smith. Y está relacionado justamente con lo que nosotros hemos estado mostrando cada una de estas últimas semanas, ya ni siquiera semanas, quizás los últimos meses. Me refiero a los templos. He tenido la gran bendición de poder estar en muchos lugares y compartir con ustedes ha sido realmente un privilegio. Cada semana, digamos, no tan solo me preocupo de qué es lo que vamos a hablar en la clase, sino que también estoy pensando qué les voy a mostrar esta semana a los hermanos. Y ya sea, es como una rutina ya el pensar cuál será nuestra próxima caminata por diferentes lugares. Y les comento que esta semana he decidido hacer algo porque la semana pasada fue algo un poquito especial, fue una semana muy ocupada. Le comentaba a algunos amigos yo que había sido algo bien complicado editar, hacer todo el video porque fue una semana muy, como digo, ocupada. Y entonces había grabado unas imágenes muy bonitas del templo de Ogden, que justamente lo compartí con ustedes la semana pasada, pero me quedaron muchas imágenes que son preciosas y yo no quiero que esas queden en el olvido, y hoy día voy a tener la oportunidad de que ustedes puedan revisar nuevamente, al final de la clase por cierto, algunos lugares especialmente de este maravilloso templo, porque realmente es un lugar precioso. He quedado maravillado al caminar por esos jardines, por esos lugares que invitan a pensar en Dios. Es realmente impresionante. También tuve la oportunidad de estar en una sesión con mi esposa y como siempre les repito, dentro de los templos ocurren cosas espectaculares y las imágenes que espiritualmente uno recibe son a veces mucho más grandiosas de lo que uno puede ver en los exteriores. Pero ya con el hecho de cruzar cualquier reja, cualquier puerta de esos recintos, inmediatamente nos invita a pensar en cosas más trascendentales, especialmente en nuestra vida preterrenal, en nuestra vida que estamos viviendo acá, de una manera diferente la vemos, y por supuesto en la vida que vendrá. Es impresionante cómo el templo nos invita a tener pensamientos un poco más elevados. Y hoy día, en la clase de hoy, justamente vamos a profundizar un poquito esto, y ojalá que el Espíritu del Señor nos acompañe, que es siempre mi gran deseo cada semana cuando me reúno con ustedes, que se concentren en lo que el Espíritu les dice, les indica. Ese es el milagro, es realmente el milagro. Y les cuento algo, yo cada semana también participo de estos milagros al preparar estas clases. En muchos momentos le comento a mi esposa de lo que significa grabar una clase. En muchas ocasiones sale en una forma muy espontánea y hago muchas tomas, quizás algunas tengo que detenerme en número mucho mayor que en otras,
Pero cuando veo la clase terminada, puedo ver la mano del Señor, puedo ver cómo el Señor me ayuda, especialmente a mostrar algunos conceptos para que queden claros a la vista y al escuchar ustedes estas clases. He visto la mano del Señor en estos videos que estoy preparando, lo digo con mucha humildad. Y les comparto ese milagro que ha sido en mi vida, y ojalá que ustedes también puedan contar el mismo milagro cuando reciben estas impresiones. Si eso se está produciendo semana a semana, estamos participando de un milagro de la comunicación, del recibir un mensaje. El poder de la palabra, como hablaba el libro de Mormón. ¿Se acuerdan ustedes? Alma estaba muy pendiente de no tener grandes cargos y ¿se acuerdan ustedes cuando renunció al asiento judicial? Porque él decía, necesito predicar a la gente, necesito hablar con ellos, porque ahí hay un poder que es muy difícil medir, muy difícil entender qué pasa cuando alguien testifica, habla y le dice cara a cara a alguien que esto es verdad. Tiene definitivamente un impacto. Para mí es un gran milagro que esto se produzca también a través de las redes, de estos videos que les confieso que los hago con mucho amor, con mucho sacrificio también, lo confieso, pero vale absolutamente la pena. Especialmente cuando leo sus comentarios y siento por el Espíritu de la misma manera que ustedes están recibiendo esto de la misma forma como yo estoy tratando de entregar este mensaje. Y puede ocurrir que en ocasiones a lo mejor diga algo o enseñe algo que no esté exactamente con lo que de repente alguien podría pensar que es lo correcto. Si de repente ustedes identifican algún concepto, algún principio que se aleja un poco de lo que las Escrituras dicen o lo que nos han enseñado los profetas, me encantaría que ustedes pudieran ayudarme y entregar un par de comentarios. Y eso no duden de que voy a ser el primero en modificar algunos argumentos, algunas opiniones que pueden ser perfectamente, puedo estar errado, absolutamente. No crean que todo lo que diga es ley o es como yo pienso. Yo también estoy aprendiendo con ustedes. Pero bueno, aprovecho de decirles que, tal como lo dije la semana pasada, si todavía no se han suscrito a nuestra página, a mi página Compartiendo con Luis Calquín, me encantaría que ustedes solamente hicieran un clic ahí y pudiéramos entonces seguir multiplicando los hermanos que están participando de estas clases y que llegue a mucha más gente. Estoy súper feliz con lo que hemos hecho hasta el minuto, pero sabemos que todavía podemos lograr que muchos hermanos más compartan lo que nosotros estamos haciendo. Ok, muchísimas gracias. Ya estamos en agosto de 1833 y seguimos en esta ruta, en este recorrido que hemos ya aprendido mucho cuando estábamos en el año 1832 con muchas revelaciones. Y ahora ya estamos prácticamente en el mes octavo de ese año 1833. Tres hermanos, tal como lo menciona aquí el encabezamiento, Hyrum Smith, Reynold Cahum y Jared Carter, fueron nombrados para formar un comité de la construcción de la iglesia. Muchas nuevas instrucciones se comenzaron a recibir en este minuto, y dentro de las cuales, por cierto, estuvo también el hecho de pensar en la casa de Dios, en un templo, pero también de otros edificios. Yo tengo mis respetos y siempre, a pesar de que no tengo muchos talentos con respecto a esto, me refiero a la construcción, siempre converso con, ustedes ya saben, uno de mis hijos se dedica a eso y aprendo mucho cuando él comparte conmigo sus alegrías, especialmente cuando construye algún edificio o alguna tienda y me muestra esto desde sus comienzos, a veces de un dibujo. Bueno, hoy día todo se hace con las computadoras, pero a veces un pequeño boceto de algo que tiene en su mente y que recibe la instrucción de los clientes, y finalmente me muestra los edificios hechos completamente y todo lo que ha significado ese proceso hasta que finalmente la gente puede habitarlo.
es un milagro, por lo menos para mí, que insisto, yo no tengo ese talento. Eh, Cuando yo leía las escrituras del libro de Mormón y recibía la información de que Nefi tenía que en un momento construir un barco, yo a veces decía, wow, ¿cómo sería si esa instrucción la hubiese recibido yo? Es probable que todavía estaríamos en el desierto tratando de buscar los martillos y las maderas, digamos. Pero bueno, afortunadamente lo hizo Nefi y siguió las instrucciones del Señor y fue una travesía exitosa hacia las Américas. Hablando de construcción, aquí también la gente en Kirtland específicamente comenzó a recibir algunas instrucciones del Señor para generar ciertas construcciones. Se debía establecer Sion, se debía fortalecer estas estacas, esta estaca, digamos, que estaba aquí en Kirtland. Estaba leyendo que más o menos en este punto ya habían alrededor de 1.500 personas que estaban relacionadas con la iglesia. La iglesia continuaba creciendo y era necesario entonces que algunas cosas comenzaran a ordenarse y por supuesto a recibir estas instrucciones de lo alto y ser obedientes a ellas. Estamos en Kirtland, recuerdan, pero también habían algunas personas que ya estaban en Missouri y por supuesto ellos también tenían algunos otros desafíos, lo vamos a ver inmediatamente. Inmediatamente en el versículo 1 de la sección 94 se menciona, y esto me emociona mucho cuando el Señor ya comienza a hablar con la gente de mis amigos, lo dice el versículo 1. Dice, os mando dar principio a la obra de proyectar y preparar el comienzo y fundación de la ciudad de la estaca de Sion, aquí en la tierra de Kirtland. Y después al final del versículo hay una instrucción muy precisa que dice, principiando por mi casa. Me imagino que ustedes entenderán a qué se refería. Y claro, ahí se habla de un comienzo de una fundación. Aparentemente ellos tenían que hacer ciertas cosas específicas que las detalla en esta sección. Y se lo dice, así como muchas veces lo repitió el Señor con la gente que quería que obedeciera alguna de sus instrucciones, como yo les explicaba y les mencionaba recién Nefi, por ejemplo. Él probablemente lo primero que pensó es decir, bueno, yo nunca construí un barco. ¿Recuerdan que él mismo lo dijo? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, sin duda el Señor le dio instrucciones y él siguió esas instrucciones y obtuvo el resultado que ustedes ya conocen. En el versículo 2 dice, he aquí debe hacerse según el modelo que os he dado. Por lo tanto, había que seguir instrucciones. Para recibir instrucciones, por supuesto, de Dios, hay que estar bastante conectado con las cosas de Dios. Es la única manera que ellos iban a poder recibir esas instrucciones también. Por lo tanto, es muy interesante esto, que cuando nosotros recibimos una instrucción, no necesariamente de hacer un edificio, hacer un templo o algo que tenga que ver con la construcción, pero cuando recibimos una instrucción también voy a hablar de los mismos términos, de construir algo en nuestras propias vidas. Piensen en lo que ustedes quieran. Sería maravilloso que pudiéramos seguir el modelo que Dios nos da para que podamos edificar, y voy a ponerme espiritual y muy trascendental en esto, que pudiéramos poner los cimientos correctos en todas las cosas que nosotros construyamos en nuestra vida. ¿Me explico para dónde voy? Incluso puede ser hasta mi carácter, puede ser el construir una familia, el construir incluso una carrera profesional, el construir una amistad con alguien, el construir el respeto con mis padres, pensando en los hijos. Cualquier cosa que nosotros queramos construir en nuestra vida, sería muy interesante que siguiéramos el mismo modelo que aquí se nos entrega. Hacerlo a través del modelo que Dios nos indica. Yo creo que esto va a ser muy beneficioso. En este punto hay una indicación exacta de lo que ellos deberían construir. Se está hablando de prácticamente 2 edificios. Un edificio que va a estar dedicado especialmente, como aquí lo indican los siguientes versículos,
a, a la presidencia de la iglesia, para que ellos puedan tener un lugar donde puedan recibir también revelación y la comunicación con Dios. Vamos a ir chequeando y viendo esto. A pesar de que estamos hablando de algo específico de ese minuto, especialmente de estas construcciones en Kirtland, yo quiero que nunca dejen de poner estos ejemplos en nuestra propia vida y en las cosas que nosotros estamos construyendo. Esto va a ayudar a que nosotros podamos beneficiarnos mucho de estas escrituras. Porque si bien es cierto, estas cosas ocurrieron en el año 1833, y está hablando de cosas, insisto, muy físicas, estamos hablando de un edificio específico con objetivos, con propósitos específicos, las enseñanzas que aquí aparecen van mucho más allá de este elemento que está relacionado con una construcción de un edificio. Ojalá que podamos extrapolar estas enseñanzas a nuestras propias vidas, como les acabo de decir. No pierdan de vista eso para que pueda ser beneficioso. Habla de un salón que tenía que estar arriba, otro abajo, y le da algunas especificaciones en los siguientes versículos, para que no se confundan, ¿ok? Y el versículo 7 dice exactamente qué es lo que quieren en relación y a qué se debe ser dedicado este edificio. Y dice en el versículo 7 que se dedicará íntegramente al Señor para la obra de la presidencia. ¿Ok? Vamos a hablar de eso y voy a indicarle un par de cosas en unos minutos. Y después en el versículo 8 habla de que no consentiréis, dice, que ninguna cosa inmunda entre en ella. Y mi gloria estará allí, él promete. Mire qué sagrado. Y mi presencia estará allí. Si ustedes se dan cuenta, hay una promesa exacta de lo que se supone que ocurrirá ahí, en relación a que nada impuro debería entrar en ese lugar, y que, lo más importante, que la presencia de Dios se garantiza. Significa que ahí estará. Díganme si eso no es maravilloso. Por lo tanto, repito estos dos conceptos. Y mi gloria estará allí y mi presencia estará allí. Por tanto, es coherente el consejo de que no debemos consentir que cosa inmunda esté en ella, porque obviamente estará Dios. Siempre cuando el Señor quiere remarcar algo, normalmente da la contrapartida. Siempre en los versículos siguientes da qué pasa si no ocurre lo que yo estoy hablando. Y el versículo 9 así lo indica. Mas si entrare allí cosa inmunda, cosa diferente a lo que dijo en el 8, mi gloria no estará allí, ni mi presencia estará en ella. Para que no queden dudas, está claro lo que debe estar ahí y lo que debe permanecer ahí en función de que la presencia y la gloria de Dios esté. ¿Cuál es entonces la condición? Que no entre cosa inmunda. ¿Ok? Y en el versículo 10 se habla de otra parte de esta construcción o otro edificio, como quieran llamarlo, que está relacionado con un lugar para que se pueda imprimir y traducir las escrituras, o sea, un lugar de impresión. Entonces la finalidad de este segundo edificio o esta segunda casa es justamente para el trabajo de impresión y la traducción de las escrituras, dice, y también agrega, y cualquier otra cosa que yo os mande. ¿Ok? Las instrucciones están aquí muy claras de lo que el Señor está requiriendo. Al final del capítulo se mencionan a estas tres personas que están siendo llamadas en este comité: Hyrum Smith, Reynold Cahun y Jared Carter. Y ellos entonces también se les da una ubicación dentro de esta organización de estas casas, digamos, de modo que ellos puedan estar muy familiarizados, muy cercanos y muy conectados para que esto realmente ocurra. Y después en el versículo 16 hay que también es interesante esto mencionarlo antes de continuar, que dice el versículo 16, no se han de edificar estas dos casas hasta que os dé un mandamiento en cuanto a ellas. O sea, se le da la instrucción aquí en esta sección, pero le dice, pero esperen un poquitito, o sea, queden en stand-by, queden en espera en relación a estas instrucciones hasta que yo
les dé más instrucciones. Pero ya está la instrucción dada, no sé si me explico. El mandato principal de hacer estas 2 casas ya estaba, pero les dice, todavía no lo hagan. En el versículo 17 le dice, ok, esto es por ahora, es la instrucción que yo les voy a dar por ahora, aquí nomás quedamos y seguimos adelante. Y yo les diría con respecto al estudio de la sección 94, exactamente lo mismo. Quédense con estas instrucciones y seguimos adelante. En la sección 95, si ustedes se fijan en el encabezamiento, se puede ver que esta sección fue dada un poco antes de la que recién revisamos de la 94. Esta fue en junio de 1833. Y esto de alguna manera nos viene a dar más luz, vendría siendo como una continuación de las instrucciones divinas, como dice el encabezamiento, que estaba relacionado con edificar una casa de adoración e instrucción, la casa del Señor. Todo eso se encuentra en la sección 88 que revisamos hace un par de semanas atrás. Para que no se pierdan, esta sección 95 viene a dar como unas instrucciones adicionales de lo que ya se habló en la sección 88, hablando específicamente del templo de Kirtland. Entonces, bueno, en términos de resumen, lo vamos a ver inmediatamente, pero los hermanos habían estado un poco lentos con respecto a esta instrucción. No habían comenzado a construir el templo, estaban un poco lentos con respecto a esa instrucción. Y por supuesto el Señor no estaba contento con esto. Y los reprende, definitivamente. Y al reprender, inmediatamente uno piensa, pero ¿por qué? Siendo que Dios es amor y todo maravilla y todo alegría, digamos. Pero en el versículo 1, Él deja claro este principio que vale la pena que lo revisemos. De cierto así dice el Señor. Estoy en la sección 95. A vosotros a quien amo. Fíjense que lo deja claro. Y a los que amo también, ¿qué dice? Disciplino, para que les sean perdonados sus pecados, porque con la disciplina preparo un medio para liberarlos de la tentación de todas las cosas. Y yo os he amado. Bueno, aquellos que somos padres, madres, abuelos, yo creo que vamos a entender muy bien esto. Cuando somos jóvenes y estamos en la condición de mirar a nuestros padres, a veces no lo entendemos muy bien. Pensamos que la disciplina o a veces las instrucciones que recibimos de nuestros padres llegan a ser prácticamente barreras que a veces nuestros padres nos ponen para que no avancemos. Pero con el tiempo nos damos cuenta que a veces estos ejercicios disciplinarios que recibimos de nuestros padres o estos castigos, entre comillas, no es nada más que una demostración que del amor que ellos tienen por nosotros. Insisto, a veces es muy difícil ver esto cuando somos niños o adolescentes, que a veces pensamos que incluso hasta nuestros padres nos odian por lo que hacen. Pero después que vamos creciendo, incluso cuando nuestros padres no están, nos damos cuenta que en realidad lo que ellos hacían era nada más que por amor. Bueno, nuestro Padre Celestial funciona de la misma manera. Todo lo que tiene que ver con los mandamientos, con las cosas que nos dice que hagamos para recibir bendiciones, están muy claras, pero cuando no se reciben las bendiciones o cuando algo ocurre, a veces nosotros tenemos que pensar también que son una forma de que el Señor nos hace abrir los ojos y nos disciplina de muchas maneras. Ustedes saben, muchas veces ustedes pueden tener experiencias de situaciones que ocurren en sus vidas que a veces uno dice, es probable que esto me está pasando porque a lo mejor no estoy cumpliendo con esta parte. Hablamos de la sección 89 de la palabra de sabiduría. De repente podríamos tener algunos problemas de salud si es que no cumplimos ese mandamiento. O a veces no recibimos las bendiciones que queremos porque no estamos, por ejemplo, santificando el día de reposo, como dice la sección 59. Y a veces revisamos que muchas de las cosas que a lo mejor se nos prometen no las recibimos y es probable es porque no estamos cumpliendo como deberíamos. Insisto, el Señor no quiere castigarnos, pero a veces necesitamos muchas reprimendas o disciplinas, insisto,
para que podamos entender que detrás de todo esto hay un Padre amoroso que quiere ayudarnos y bendecirnos. Y lo dice claramente el versículo 2, y lo dice con fuerza. Es necesario, esa parte es muy interesante. Ojo padres, porque este es un modelo para nosotros también saber cómo trabajar con nuestros hijos. A veces es necesario que esto ocurra. Dice, pues que seáis disciplinados y quedéis reprendidos delante de mi faz. A veces el cariño es tan profundo que a veces ni siquiera queremos darles una lección a nuestros hijos, porque pensamos que a lo mejor ellos van a pensar que no los queremos. Pero aquí tenemos la gran enseñanza de que en ocasiones, y repito el concepto, es necesario que estas cosas ocurran. Y debemos disciplinar. Estoy pensando en el punto de vista de un papá o una mamá. Y aquí, ¿por qué? En el versículo 3, ¿qué está pasando con ellos? Habéis cometido un pecado muy grave contra mí, dice. Y fíjense, al no haber considerado en todas las cosas el gran mandamiento que os he dado. ¿Cuál? Ellos ya habían recibido una instrucción con respecto a algo específico. Y aquí lo menciona. Concerniente a la edificación de mi casa. Aparentemente ellos se habían quedado un poco en los laureles, no estaban haciendo lo que corresponde, y entonces era necesario que recibieran esta amonestación. Y dice, para la preparación con la cual me propongo preparar a mis apóstoles para que poden mi viña por última vez, a fin de que realice mi obra extraña, para que derrame mi espíritu sobre toda carne. Bueno, básicamente el objetivo de la construcción y la edificación de esta casa tenía el propósito fundamental al principio de dar instrucciones a los líderes, a las personas que debían prepararse para ser misioneros. Y menciona ahí, vale la pena que yo lo mencione también en el versículo 4 al final, y dice, a fin de que realice mi obra extraña. Si están ustedes leyendo sus escrituras en su celular o en el computador, ahí entonces hay una forma de hacer un clic ahí, y eso los va a llevar a algunas escrituras de Isaías, que también menciona esta obra extraña. Sí, es una obra extraña, definitivamente. Es como raro, por así decir, que el mismo Señor esté amonestando a aquellos que se supone que quieren hacer las cosas bien, pero bueno, no han sido obedientes. Pero urge que estas cosas se den muy rápido y que obedezcan, que hagan esta casa para que puedan recibir las instrucciones y todo lo que el Señor quiere que ocurra en estos edificios. Estoy hablando específicamente de la casa de Dios. Si bien es cierto, estamos hablando del templo, quiero dejar en claro que el templo de Kirtland, cuando incluso ya después se construyó, sirvió para muchas cosas que a lo mejor no son exactamente lo que nosotros hacemos en los templos del día de hoy. Les comento que las investiduras, tal como las conocemos ahora, no se dieron hasta por ahí por el año 1842. Si no me equivoco, fue en mayo. Las primeras investiduras que se hicieron, ojo, en el templo de Nauvoo, no aquí, ¿ok? Por lo tanto, aquí no se oficiaron estas investiduras tal como nosotros las conocemos en los templos modernos. Normalmente en estos templos, en este templo específico, se hacían algunas, por así decir, muestras o atisbos de algunas ceremonias que después se empezaron a completar. Habían algunos lavamientos, algunas bendiciones, incluso se ofició esto de lavar los pies a los hermanos, cosa que hizo también Jesucristo con sus apóstoles, ¿recuerdan? Y también fueron dedicados específicamente este edificio, el templo de Kirtland, para que la escuela de los profetas también funcionara en esos recintos sagrados. Entonces, este templo yo diría que fue como una especie de preludio, de iniciar a estos hermanos en diferentes ceremonias que eran muy sagradas y que necesitaban que las personas que entrasen ahí hicieran ciertos
sacrificios para poder merecer, por así decir, estar ahí. Recordemos, en la sección anterior hablábamos de que las personas debían consagrarse, que ninguna cosa inmunda debería entrar a esos lugares. Entonces no es extraño, por ejemplo, que incluso hoy día, pensando en los templos de hoy, las personas que deseen entrar y hacer estas ordenanzas maravillosas y salvadoras, requieran una entrevista con el obispo. Y esto tiene como objetivo nada más que ayudar a las personas que participan en esto de entender que vamos a ir a un lugar sagrado y si hay algo que necesitamos arreglar antes, lo debemos hacer. Y debemos sentirnos absolutamente tranquilos, nos debemos sentir dignos en términos de hacer lo mínimo, en términos de los consejos que recibimos de nuestros líderes, de modo de poder entrar y sentirnos que estamos cumpliendo con estos requisitos que el Señor está poniendo. Ahora, no voy a decir que debemos ser perfectos, no, nadie podría entrar si fuese esa la condición, pero sí algunos requisitos que son básicos para poder acceder a estos lugares que son, por supuesto, sagrados, y no impedir que el Espíritu no esté en ese lugar, como lo leímos en la sección anterior, y que la gloria de Dios no se manifieste. Incluso muchos de ustedes han entrado al templo, en estos templos modernos, e incluso cuando uno empieza estas ceremonias o estas iniciatorias, llámenlo como ustedes quieran, estas sesiones de investidura, incluso a uno se le pregunta, ¿cómo se siente? ¿Está bien? ¿Hay algo que necesita arreglar? Si usted considera que no está en condiciones, es libre de ponerse de pie y salir de este lugar. Y nos invitan a hacernos una autoevaluación. A pesar de que ya conversamos con el obispo, a pesar de que ya conversamos con alguien de la presidencia de la estaca, todavía nos queda esta última opción de decir, bueno, en realidad pienso que no debo arreglar algunas cosas antes de estar aquí sentado o aprendiendo o haciendo ciertas ordenanzas. O sea, todo esto está relacionado con este enfoque que aprendemos en estas secciones de 94 y 95, que ojalá nada incorrecto, ningún pensamiento, ningún rencor. Incluso hay momentos, ¿recuerdan ustedes?, que se dice, si hay alguien que tenga algo en contra de las personas que están aquí, está libre de poder a lo mejor salir para poder arreglar eso en otro lugar. Debemos tener los mejores sentimientos. Y no tan solo con uno, sino que también con aquellos que están a nuestro alrededor. Definitivamente esto ayuda. Y eso, cuando ocurre, ustedes saben, no necesitamos a veces estar en el templo para ver cuando hay un mal pensamiento o un mal sentimiento alrededor nuestro. Incluso nosotros podríamos estar en una actividad social y de repente hay personas que están en ese lugar y que a veces generan un mal ambiente, una circunstancia complicada. Y a veces no sabemos de qué se trata, pero podemos sentir espiritualmente también eso. ¿Me explico? Entonces, todas esas cosas deberían salir. Cuando alguien tiene algún problema con uno o con alguien específico, esas cosas deberían ser arregladas previo a acceder a estos lugares que son, pensamos, con mucho respeto lo decimos, pensamos que son lugares sagrados y deben existir los mejores sentimientos y las mejores actitudes. Y ojalá que exista una pequeña preparación antes de poder entrar a esos lugares. Y por eso se habla de una recomendación para el templo. ¿Por qué piensan ustedes que es importante tener una recomendación para el templo? Todo eso responde a lo que estamos conversando. Y por favor, no quiero decir que el que tiene una recomendación para el templo sea mejor que el que no la tiene. No, no es la idea. Lo que tiene que ver esto es que está relacionado con los esfuerzos que queremos hacer, que estamos haciendo en función de respetar estos lugares sagrados. Les quiero contar que el templo está abierto para toda la gente. No hay nadie que debería estar restringido a entrar. Pero ojo, pero hay requisitos para que eso pueda ocurrir. ¿Me explico? Pero a priori no le cerramos la puerta a alguien por algún elemento puntual, de color, de sexo, de nivel socioeconómico o cualquier situación de ese tipo. De ninguna manera.
sino que está relacionado con que ojalá la gente que entre, todas tengan el mejor pensamiento, el mejor espíritu, y de esa manera entonces podemos acceder. Y cuando nosotros recibimos una recomendación para el templo, yo diría, es porque estamos cumpliendo lo mínimo para poder acceder. No queremos decir con esa recomendación que somos seres perfectos y que estamos a un nivel diferente a lo que a lo mejor otra gente está, y por eso entonces nos merecemos esa tarjeta para que nos da acceso a ese edificio. No, el templo no es un lugar que está dedicado para un grupo especial de personas o un grupo de una élite especial. No, el templo está abierto para todas las personas que cumplan con los requisitos que son mínimos para poder hacer estas ordenanzas. Y es por eso también que cuando los templos se consagran, se abren, antes que se dediquen, digamos, las puertas están abiertas para toda la gente. Toda la gente puede entrar en estas llamadas puertas abiertas, de modo de poder caminar por cada uno de los recintos de ese edificio. No hay nada que podemos ocultarle a la gente. Todo está ahí, abierto. Si el momento en que se restringe es cuando se dedica a ese lugar y es un lugar especial. Entonces no queremos mancharlo nosotros con ningún pensamiento, con ninguna mala actitud, con nada que nos esté interrumpiendo sentir el Espíritu. Porque donde vamos, el Espíritu reina. Y entonces lo que nosotros hacemos básicamente es que nada pueda impedir esa comunicación que está con el Espíritu y, por supuesto, como dice aquí incluso, ver la gloria de Dios. Estoy seguro que ustedes han tenido experiencias en su propia vida con respecto a esto y a lo mejor no necesito explicar tanto, pero lo estoy haciendo porque hay personas que probablemente a lo mejor no han ido al templo o a lo mejor son personas que no son miembros. Por eso me tomo el tiempo para dejar muy claro de qué se trata todo esto. Pero aquellos que somos miembros de la iglesia y que han participado en el templo y que a lo mejor ya tienen sus investiduras, me entenderán exactamente de lo que yo estoy hablando. Continuando con los versículos que hemos estado leyendo en la sección 95, se menciona en el versículo 5, y es una frase que ustedes probablemente lo recuerden en el Nuevo Testamento también. Hay muchas personas, dice, entre vosotros que han sido ordenados, a quienes he llamado, pero pocos de ellos son escogidos. ¿Ok? Hay personas que tienen responsabilidades especiales. Y si nosotros queremos ser escogidos, está claro qué debemos hacer, cuáles son los esfuerzos que debemos hacer para poder, por así decir, lograr los elementos mínimos para... Y esto está relacionado con la obediencia definitivamente. Este concepto de ser escogidos, ustedes lo pueden revisar muy claramente en Mateo 20:16, como aparece. Tiene el mismo concepto, pero bueno. Más allá de eso, los que no son escogidos, dice, han cometido un pecado muy grave, pues andan en tinieblas al mediodía. Fíjense qué interesante, nos da como el medio ambiente, que todo está iluminado, pero sin embargo hay personas que todavía andan en oscuridad. Estamos hablando de cosas espirituales, por cierto. Fíjense ese concepto que es muy interesante. Andan en tinieblas al mediodía. En el versículo 7 se menciona una palabra, son dos palabras en realidad, que está relacionado con la asamblea solemne, si ustedes se fijan. Y por esta causa os di el mandamiento de convocar vuestra asamblea solemne a fin de que vuestros ayunos y vuestros lamentos suban a los oídos del Señor, de Sabaoth, que interpretado quiere decir el creador del primer día, el principio y el fin. También son conceptos que se hablan en otras escrituras que ustedes pueden ir hablando del Señor de Sabaoth. Por cierto, nos estamos refiriendo a Jehová. Y cuando nos referimos a Jehová, nos estamos refiriendo al mismo Salvador, pero mencionado en el Antiguo Testamento. Asamblea solemne. ¿Han escuchado esa frase? ¿De qué se trata? Bueno, las asambleas solemnes justamente en la iglesia se ha recibido esta instrucción para generar reuniones
que son especiales, oficiadas, por cierto, por el sacerdocio, en la cual se da un anuncio probablemente muy importante para la Iglesia, que puede estar relacionado con el llamamiento específico, por ejemplo, de un profeta, o cuando se confirma a un nuevo profeta dentro del concepto de la sucesión. Pero también algún evento importante donde se puede dar a conocer algún mandamiento o algún acuerdo. Por ejemplo, lo que ocurrió con el presidente Lorenzo Snow. ¿Se recuerdan ustedes cuando se habló en relación al diezmo y tuvo esa reunión maravillosa en la cual él recibió esa instrucción y se la dio a los miembros? Bueno, eso puede ser considerado una asamblea también solemne. Como también las asambleas solemnes están relacionadas con cuando se les llama por ejemplo, a los nuevos profetas. Después de la muerte de un profeta viene otro profeta, que normalmente ustedes ya saben que tiene que ver con el primero en antigüedad del quórum de los 12, como fue Brigham Young, por ejemplo, en su momento. Y yo personalmente, y ustedes me imagino que también en estos últimos días hemos tenido la oportunidad de participar, ya sea en vivo o por las redes, de algunas asambleas solemnes, cuando podemos apoyar al nuevo presidente. Ustedes recordarán que en estas mismas asambleas se nombra al nuevo presidente de la iglesia y se escuchan algunos hosanas, recuerdan a ustedes algunas muestras de alegría con los pañuelos, recuerdan todas estas cosas que ustedes probablemente han participado. A pesar de que no estén presentes, lo pueden hacer también dentro de las estacas establecidas. Y hoy día tenemos la oportunidad de ver todo esto por video. Pero, por supuesto, participar activamente de estos eventos. Y entonces, aquí aparece este concepto que yo lo remarco para que ustedes sepan que esto no es que a alguien se le haya ocurrido, sino que son reuniones que son muy sagradas, que quedan en la mente de la gente. Y ahí está entonces esta enseñanza que vale la pena haber tomado unos minutos para explicarla. Instrucciones muy sagradas que se van dando versículo a versículo. Entonces dice en el 8, de cierto os digo, os mandé edificar una casa, en la cual me propongo investir con poder de lo alto a los que he escogido. ¿Se fijan ustedes cómo aparecen algunas palabras que ya llegan a ser muy conocidas en nuestro vocabulario como miembros de la Iglesia de Jesucristo? Entonces, también hablamos de las investiduras. Cuando uno inviste a alguien es porque justamente le da una acción específica, conocimientos, compromisos, y se le aparta para que ellos puedan tener cierto conocimiento adicional de alguna materia. Entonces, cuando recibimos las investiduras, que es lo que nosotros sabemos del templo, es justamente una ceremonia llena de compromisos, llenas de conocimiento. Se nos abre un poquito el cielo en función de lo que recibimos. Y nos quedan, junto con toda esa ceremonia de investidura, nos quedan recordatorios permanentes para toda nuestra vida. Todo esto, por supuesto, rodeado de muchos simbolismos. No necesariamente cada cosa es en sí algo, sino que muchas de estas cosas representan cosas mayores, cosas celestiales. En realidad yo le diría el 99,9% de las cosas, o quizás el 100% de las cosas que hacemos en el templo, son elementos simbólicos que representan cosas celestiales, cosas y compromisos que están relacionados con Dios, con nosotros, pero todo en base a simbolismos. Así como el bautismo es una ordenanza y es un símbolo que representa cosas de la misma manera, las cosas que hacemos dentro del templo. Entonces, cuando habla de lo que es investir, se está relacionando específicamente de lo que hemos hablado. Porque esta es la promesa del Padre, dice el 9, para nosotros. Por tanto, os mando permanecer, le dice a esta gente, así como mis apóstoles en Jerusalén. Entonces a esta gente les manda que permanezcan y menciona lo mismo que ocurrió con los apóstoles originales de Jesucristo. Ustedes pueden ver
este versículo que se está uniendo o relacionando con lo que aparece en Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 49. Y dentro de esta misma disciplina que está tratando el Señor de dar a la gente, porque habían sido lentos en la construcción del templo y todo lo demás, también les menciona en el versículo 10 que parece que habían habido algunas contenciones en la escuela de los profetas. O sea, todo no era tan amable o todos escuchando y el maestro enseñando, sino que a lo mejor también comenzaron a tener algunas discusiones y contenciones dentro de estas mismas clases. Y lo dice el versículo 10, ustedes pueden leerlo completo, yo leo solamente alguna de las partes, dice, lo cual me enojó mucho, dice el Señor, por consiguiente les mandé salir para que fueran disciplinados. De cierto os digo, es mi voluntad que edifiquéis una casa, y ahí va con la instrucción clara. Si guardáis mis mandamientos, les dice, como en muchas otras áreas lo ha dicho de la misma manera, tendréis poder para construirla. Entonces, no sé las razones por las cuales habían estado bastante lentos con respecto a eso, pero les dice, si ustedes son fieles y guardan mis mandamientos, van a tener el poder para construir esta casa. Vamos, la contrapartida. Recuerdan que cuando hay una instrucción, siempre dicen, ¿qué pasa si esto no ocurre así? Si no guardáis mis mandamientos, dice el 12, el amor del Padre no permanecerá con vosotros. Por tanto, andaréis sin tinieblas. Esto no lo circunscriban tan solo a una construcción del templo o a esto específicamente, sino que también a nuestra vida en general, a muchos otros tópicos. Si nosotros cumplimos los mandamientos, vamos a poder construir también muchas de las cosas que queremos construir. Si no lo hacemos, andaremos en tinieblas. 100% aplicable en todas las áreas de nuestras vidas. Estamos hablando del templo, específicamente del templo de Kirtland, que entre paréntesis tenemos la alegría que volvió a manos nuestras. Recuerdan que eso por muchos años perteneció a otra denominación, que quedaron en esos lugares, pero ahora volvemos a tener el control de esos edificios, y realmente es una bendición. Es probable que ustedes se pregunten, ¿por qué tanto interés de que estos edificios sean construidos? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la urgencia? Porque aquí hay una urgencia. El Señor está amonestando a la gente que no habían tomado atención a esta instrucción, como lo había explicado en la sección 88. ¿Por qué es tan importante? Si nos remontamos a la época de Moisés, recuerden ustedes que ellos salieron de Egipto, mucha gente. Les cuento que eran millones de personas, no eran cientos, sino que eran millones. Mucha gente. Por lo tanto, ellos tenían que aprender de las cosas que Moisés quería enseñarles, por cierto. Hubieron charlas enormes que Moisés recibió de Dios y él estuvo muy pendiente y muy animado en enseñar al pueblo, pero el pueblo estaba sintonizado en otra frecuencia, ¿recuerdan ustedes? Aprendimos en la sección 84 que el Señor había retirado el sacerdocio mayor y entonces ellos quedaron con una ley menor y empezaron a hacer ciertas cosas. Ahora, para eso, ¿recuerdan ustedes que ellos viajaban con un tabernáculo? Y era una tienda que tenía varios objetivos. Habían muchas ceremonias que se hacían. Bueno, al estudiar el Antiguo Testamento ustedes se pueden familiarizar bastante con eso, pero en una explicación rápida, era un lugar que tenía un contorno muy específico y dentro de ese rectángulo, no sé cómo llamarlo, pero había una construcción, no una construcción, sino que había una tienda dentro de ese lugar que tenía dos partes. Una parte que se llamaba el lugar santo y otro que se llamaba el lugar santísimo. Y ustedes saben ahí en Hebreos, en el Nuevo Testamento se habla exactamente lo que ahí se hacía, pero el sumo sacerdote una vez al año, recuerdan que se hacía en el día de la expiación,
se hacían ciertos sacrificios, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año y expiaba, por así decir, los pecados de todo el pueblo. Y entonces era una fiesta, algo muy donde la gente se acercaba mucho a Dios. Entonces en ese tabernáculo se distinguía claramente tres espacios. Uno que era el patio, por así decir, el patio interior de la tienda completa, que se llamaba el atrio exterior. Entonces ese sería como el primer nivel, por así decir. Después uno entraba al lugar santo, que vendría siendo como el segundo nivel, y finalmente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, que vendría siendo como el tercer estado, el tercer lugar. Y eso está muy relacionado con lo que hoy día también hacemos en los templos. Los que han ido recordarán que hay tres lugares que se especifican en toda esta ceremonia de investidura. Y está muy relacionado con lo que hemos hablado también en otras secciones con respecto a los grados de gloria. El celestial, el terrenal, el celestial, ¿cierto? Sin antes no dar una explicación exacta con lo que tiene que ver con la creación, la caída de Adán y Eva y todo lo demás que ustedes muy bien conocen, y que está relacionado directamente con lo que nosotros aprendemos en el libro La Perla de Gran Precio. Si ustedes no han ido al templo, algunos que están escuchando, yo les invito a que lean La Perla de Gran Precio. Y eso va a ser una introducción perfecta de las cosas que se hacen una a una en el templo, en estas ceremonias preciosas. Nada es tabú, nada es secreto, es muy sagrado. Normalmente no hablamos de esto fuera del templo, pero todas las cosas que están ahí están relacionadas con las Escrituras. Y la Perla de Gran Precio es una muy buena introducción, una muy buena ayuda para entender exactamente lo que tiene que ver con lo que se hace también dentro de los templos modernos. Y mencionaba el tabernáculo de la época de Moisés porque es exactamente lo que ocurría ahí también. En otro nivel, en otra forma. También se trataba de que los israelitas entendieran de que esto era importante y que finalmente cuando ese sumo sacerdote estaba en ese lugar santísimo, recuerden que en el lugar santísimo había un arca, recuerdan, una caja grande con 2 ángeles alados, y dentro de recuerdan ustedes, del arca estaban las tablas de los mandamientos, muy bien, había maná, habían otros elementos que ustedes pueden ver ahí también, pero todo eso simbolizaba la presencia de Dios. Hoy día nosotros vamos a los templos y finalmente al final de la sesión llegamos al cuarto celestial, que estoy seguro que ustedes lo han visto en muchas puertas abiertas o en algunos videos. Llegamos a ese cuarto celestial que justamente es la presencia también de Dios. Y hay todo un recorrido que uno hace hasta llegar finalmente a ese lugar. Y no tan solo el sumo sacerdote, una persona una vez al año, no. Nosotros podemos ir todos los días si queremos al templo. Una vez lo hacemos por nosotros, la primera, pero todas las demás veces lo hacemos por alguien que ya no está en este mundo, a lo mejor ya falleció, no recibió las ordenanzas, y nosotros entramos entonces al templo por esa gente que no ha tenido la oportunidad de hacer por sí mismo estas ordenanzas. Y aprovechamos de recordar lo que hicimos al principio cuando fuimos por primera vez. Este evangelio es maravilloso. Las cosas que ahí se hacen son muy sagradas. Por eso reitero lo que estamos hablando aquí, de lo sagrado que es ese lugar, y nosotros tenemos que consagrarlo lo más que podamos, de modo de no interferir con la presencia del Señor, la gloria del Señor que se puede sentir claramente en estos lugares especiales. ¿En cuáles? En los templos en general. Y no tenemos uno ni dos, sino que tenemos muchos templos en estos días. Y justamente es lo que yo he hecho en estos últimos meses, mostrarle a alguno de ellos que he tenido la bendición de caminar, y he querido con ustedes también caminar con ustedes semana a semana. En la sección 96 se sigue hablando del mismo tema, el templo, ¿cierto?
Pero aquí hay una parte más física de lo que tiene que ver con el templo. Se está hablando de la compra de los sitios, del lugar donde debe estar. Y aparentemente no se pusieron de acuerdo muchas de las personas y consultaron al Señor. Y en esta sección, de alguna manera, el Señor entrega información adicional con respecto a quién va a ser la persona que se va a hacer a cargo de esto otro. Aparece el hermano Noel Whitney, y también integran al hermano John Johnson como parte de esta orden. Y lo menciona aquí en esta sección, en la sección 96. En el versículo 1, y voy a leerlo nomás para generar una pequeña explicación de lo que ahí dice. Dice, os muestro sabiduría para que sepáis cómo obrar concerniente a este asunto, porque me es conveniente que se fortalezca esta estaca que he establecido para la fuerza de Sión. ¿Ok? Entonces, se menciona esto que para nosotros es muy natural. La estaca. Nosotros pertenecemos a un barrio, pertenecemos a una estaca, y parece ser que esta nomenclatura es muy familiar para nosotros. Pero también se habla de Sión. ¿Ok? Si nosotros vamos y vemos una tienda o una carpa, no sé cómo le llaman en los diferentes países, nosotros le llamamos carpa, pero puede ser una tienda, ahí está la tienda. También podríamos pensar en el tabernáculo, ¿recuerdan ustedes? Que yo se los mencioné hace un par de minutos. Bueno, el tabernáculo ahí estaba, esa era una tienda, pero estos elementos para poder estar erguidos, para estar arriba, estar construidos, por así decir, tenían unos hilos, digamos, o unas cuerdas, y estas cuerdas terminaban en una estaca. Las carpas ocurre exactamente lo mismo. Y estas estacas debían estar muy bien puestas en el piso, muy tirantes de ambos lados, porque si eso no ocurriese, valga la redundancia, esta tienda se caería. Por lo tanto, cuando se está hablando de fortalecer, en este caso la estaca, está haciendo una alusión específicamente a esta tienda. Y lo que quiero decir que la tienda no es la estaca. ¿Me explico? La estaca es lo que sostiene, las estacas son lo que sostiene la tienda. La tienda es Sión. ¿Ok? No pensemos que la estaca es Sión. Ojo con ese detalle que a veces hemos escuchado el concepto estaca de Sión. ¿Recuerdan? Pero Sión no es la estaca, sino que es la tienda. La estaca es lo que afirma Sión. ¿Me explico? Leí eso antes de hacer esta clase y me encantó explicaciones de varios hermanos que hablan de esto, para que en una forma de que la nomenclatura que usemos sea la adecuada. Cuando hablamos de estaca, que para nosotros es muy familiar en términos de varios barrios juntos, constituyen una estaca, pero no debemos olvidar de que esto viene de Isaías. Isaías menciona esto en sus escritos, de fortalecer las estacas. Pero esto está relacionado con el afirmar esta tienda, que es Sión. ¿Ok? Entonces lo que finalmente hacen las estacas es afirmar justamente esta estructura que es mayor. Entonces esto está muy relacionado, y por eso leí el versículo 1 para hacer esa explicación que corresponde a lo que tiene que ver con la estaca. Estamos hablando de Kirtland, ¿ok? Pero también habían miembros que estaban en Missouri, que no lo estaban pasando muy bien, lo vamos a ver enseguida. Permítanme leer esta cita que nos va a aclarar el concepto de estaca, tienda, Sión y muchos otros términos. La expresión estaca de Sión, escribió el presidente Joseph Fielding Smith, se ha tomado de la que aparece en Isaías. Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud.
tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Isaías 33:20, eso aparece. Y además, ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Ustedes recordarán eso en Isaías 54:2. Al hablar de Sión como si fuera una tienda o tabernáculo, Isaías la compara con el tabernáculo que se construyó y se transportó por el desierto en los días de Moisés. Las cuerdas son los cables que unen la tienda o tabernáculo con las estacas que se aseguran en la tierra. Y bien, el Señor reveló, debían edificar Sión y rodearlas de estaca, que ayudarían a sujetarla y mantenerla en su lugar. Esta metáfora casi se nos ha olvidado con el transcurso de los años, pero conserva su significado y belleza. Hablar de Sión, la Nueva Jerusalén, o incluso del lugar donde se construirá la ciudad, diciendo que es una estaca de Sión, es un lamentable error. Sión es la tienda, y las estacas son lo que la sostienen y aseguran. Por lo tanto, Sión no puede ser una estaca. Sería tan impropio llamar estaca a Sión como decir que una estaca es una tienda. Les comento que en la sección 97 hace una relación con respecto a la gente que estaba en Missouri, en Independence, y no lo estaban pasando muy bien. Había mucha persecución ahí, y hay que entender ese contexto entonces para las palabras que vienen. En el versículo 2 dice que benditos son, le dice a ellos, porque prevalecerán. Pues yo, el Señor, manifiesto misericordia a todos los mansos y a cuanto sea mi voluntad, a fin de que yo sea justificado cuando los traiga a juicio. Y después le habla, porque ellos también tenían una escuela de los profetas ahí en Sión, en el condado de Jackson, Missouri. He aquí concerniente a la escuela de Sión, dice, en Sión os digo que yo, el Señor, estoy bien complacido con que exista una escuela en Sión, y también con mi siervo Parley Pratt, que era quien estaba liderando ahí, porque permanece en mí, dice. Y si persevera en mí, seguirá presidiendo esa escuela en la tierra de Sión. ¿Ok? Algunas instrucciones que están relacionadas, insisto, con esas circunstancias, pero también es bueno tomar esas enseñanzas para nosotros. Lo he repetido varias veces eso. Especialmente cuando las personas no están haciendo lo correcto, el Señor también deja algunos mensajes que son bastante claros de entender. Por ejemplo, el versículo 7. Yo lo leo y ustedes me dirán en qué forma pueden aplicar eso en sus propias vidas. Dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Yo, el Señor, lo he declarado. Eso lo pueden extrapolar a muchas otras actividades, por cierto. Es muy interesante ese versículo, por eso lo hago notar. De cierto os digo que todos los que de entre ellos saben que su corazón es sincero y está quebrantado y su espíritu es contrito y están dispuestos a cumplir sus convenios con sacrificio, sí, cualquier sacrificio que yo el Señor mandare, estos son aceptados por mí. Tomen esto en todas sus propias actividades y con las mías. Precioso, precioso mensaje, a pesar de que está, insisto, circunscrito a una situación específica. Y después dice, porque yo el Señor los haré producir como un árbol muy fructífero, plantado en buena tierra, hace referencia a esta parábola, junto a un arroyo de aguas puras que produce mucho fruto precioso. Y después la instrucción
De cierto os digo, es mi voluntad que se me edifique una casa en la tierra de Sión, semejante al modelo que os he dado. Edifíquese, sí dice, cuanto antes, con los diezmos de mi pueblo. He aquí este es el diezmo y el sacrificio que yo, el Señor, requiero de las manos de ellos, a fin de que se me edifique una casa para la salvación de Sión. Un lugar de acción de gracias para todos los santos y un sitio de instrucción para todos aquellos que son llamados a la obra del ministerio en sus varios llamamientos y oficios. ¿Para qué? A fin de que se perfeccionen en el entendimiento de su ministerio, en teoría, en principio y en doctrina, en todas las cosas pertenecientes al reino de Dios sobre la tierra, las llaves del cual se os han conferido. Si ustedes se fijan, en esos versículos nos da a entender exactamente cuáles son los propósitos de esta casa sagrada. Y si mi pueblo me edifica una casa en el nombre del Señor y no permite que entre en ella ninguna cosa inmunda, y hablamos de eso, para profanarla, ¿qué pasará? Repite la misma promesa que hizo en la sección 90 y 94. Mi gloria descansará sobre ella. ¿Sí? Y mi presencia estará allí, porque vendré a ella, y todos los de corazón puro que allí entren, fíjense qué maravillosa promesa, verán a Dios. No olviden siempre, cuando hay una promesa, en ocasiones viene la contrapartida. Mas si fuere profanada, ahí está dando el otro caso, no vendré a ella, ni mi gloria estará allí, porque no entraré en templos impuros. Si bien es cierto, estamos hablando de una casa, esto también puede ser interpretado con un individuo. Nosotros somos un templo para Dios. De la misma manera, si nos arrepentimos, si cumplimos los mandamientos, si hacemos las cosas correctas, el Espíritu lo tendremos. E incluso la promesa de que veremos a Dios. Y si no, no vamos a tener esa bendición, no vendré en mi gloria, no estará Dios ahí, porque dice, porque no entraré en templos impuros. ¿Se fijan cómo eso puede ser interpretado en mi persona, como también en lo que hoy día estamos hablando de los templos? Por eso se habla que nosotros somos templos de Dios. Y repito el concepto más de una vez para que quede claro. Es muy interesante que aquí se habla de cómo incluso deben ser financiados estos edificios, especialmente los templos. Y habla de los diezmos, la importancia de los diezmos. A veces uno dice, bueno, es plata mía, es dinero mío que yo tengo que donar, entre comillas. Pero el diezmo es más que eso. El entender el diezmo está relacionado con saber que todo lo que yo recibo es de Dios. Y lo que yo hago con la fe es devolver este 10%, diezmo, 10%, para el engrandecimiento de la obra de Dios aquí en la tierra. Yo no sé ustedes, pero yo he tenido la oportunidad de viajar por muchos lugares y poder ver muchos templos alrededor del mundo y también muchas capillas y muchos lugares que pertenecen a la iglesia de Jesucristo. Y cada vez que yo participo o me relaciono con esos edificios o con esas construcciones, yo digo, aquí está el diezmo de los fieles. Este es el lugar. Y estos son los edificios que han podido ser construidos con la fidelidad de cada uno de los miembros. No quiero yo comparar con ninguna otra organización, pero ustedes podrán pensar, sin duda, que cuando hay dinero de por medio, pueden existir situaciones complicadas, de personas que se puedan aprovechar, de personas que no hagan lo correcto. Pero si hay un lugar donde los diezmos de Dios se ocupan específicamente para las cosas de Dios, y lo digo con mucha humildad y lo digo con mucha propiedad por todo lo que me ha tocado caminar, estas cosas se hacen
perfectamente en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Alguien dirá, bueno, pero puede ocurrir que alguien cometa alguna deshonestidad o tome dineros que no les corresponden. Por supuesto que sí puede haber, sin ninguna duda. Pero cuando estas cosas son puestas en evidencia, no les debe caber ninguna duda que esas personas no van a continuar en sus llamamientos o en sus responsabilidades, porque lo han hecho incorrectamente. Yo recién les leía un versículo en esta misma sección. No lo voy a leer de nuevo, les voy a dejar a ustedes la asignación. En el versículo 7 de la sección 97, para que ustedes lo lean y entiendan exactamente que cuando las cosas no se hacen bien, el Señor sabe exactamente cuál es el siguiente paso. Y cuando digo el Señor, estoy hablando también de sus siervos, de la gente que está a cargo de esto que es tan sagrado que es la iglesia de Jesucristo. Yo me recuerdo haber vivido mi infancia y haber participado en la construcción de la primera capilla que, por ejemplo, estuvo en Chile. Y me recuerdo exactamente cómo los hermanos y los miembros trabajaron en función de construir esa primera capilla. Y para qué decirles, cuando en Chile tuvimos la oportunidad de recibir la noticia de que un templo iba a ser construido, que entre paréntesis les digo que fue el primer templo de habla hispana en el mundo. Por lo menos tenemos un récord del mundo en nuestro país pequeñito que es Chile. Les comento que fue en septiembre de 1983 la dedicación. Estoy hablando de el lenguaje de español, de castellano, porque el templo de Brasil, por ejemplo, fue construido antes que eso, pero eso fue en portugués, es un idioma diferente, pero estoy hablando de el habla hispana, ¿ok? El año 1983. Cuando el templo fue anunciado, yo me recuerdo claramente que los hermanos, por supuesto, necesitaban haber sido fieles previamente, haber pagado sus diezmos, e incluso muchas personas se sintieron con el ánimo y la iniciativa y la lealtad de poder incluso donar, más allá de lo que ellos eran requeridos. Estoy pensando en los diezmos. Me recuerdo hermanos que vendían incluso sus joyas para poder tener el dinero suficiente para poder construir una casa del Señor. Le estoy dando este ejemplo como algo moderno, algo que ocurrió hace muy pocos años. Las cosas que ocurrieron en el año 1800, de lo que estamos viendo ahora, 1833, que se recibieron estas revelaciones, la iglesia no tenía una situación económica muy buena, ni mucho menos. Habían muchas necesidades, habían muchos desafíos. Sin embargo, los hermanos fueron muy fieles y los sacrificios también fueron muy grandes. Muchas personas dieron mucho más de lo que a veces se les podía requerir. Y los hermanos también participaron con sus propios trabajos, con su propio tiempo. Cuando estas instrucciones fueron dadas, Hyrum Smith fue una de las primeras personas que salió corriendo de la casa. Y hay testimonios preciosos que hablan de que él justamente salió de su casa dispuesto a trabajar con su pala y con su indumentaria de trabajador, con algunos otros hermanos. De hecho, la mamá le preguntó, ¿dónde vas? Y él dijo, yo quiero ser el primero de obedecer esto que se está como instrucción dando. Y fue un ejemplo que hasta el día de hoy se recuerda, esa iniciativa de querer ser protagonista de esta construcción del templo. ¿Han ustedes participado en alguno de estos bellos momentos en sus propios países? Con la construcción de alguna capilla y específicamente de algún templo. Yo cuando fui a la misión, en ese exacto año, el templo de Chile se estaba recién construyendo. Y les comento que cuando yo terminé mi misión, justo en la semana que terminé mi misión, fue el momento en que se dedicó el templo de Chile.
septiembre, repito, de 1983. Si han tenido la bendición de participar de estas construcciones, de hecho, antiguamente hasta existían los misioneros de construcción que estaban siempre pendientes de todo lo que tenía que ver con las construcciones de capilla y demás, y algunos otros edificios. Pero bueno, hoy día a lo mejor las cosas son un poco diferentes. A veces las nuevas generaciones a lo mejor no han tenido experiencias como las que tuvimos nosotros, que somos como más viejos en la iglesia, pero hoy día debería ser exactamente lo mismo en términos de involucrarse para que estos, o agradecer también para que estos edificios, en el momento que estos edificios son construidos. La forma como nosotros podemos sentirnos involucrados en esto es, por supuesto, estar muy pendiente de lo que significan los diezmos y las ofrendas. Y también la disposición de poder trabajar con nuestras manos también, poner tiempo. En el momento en que estos edificios fueron construidos, los varones estaban ahí con la pala, con toda la parte de construcción, pero muchas hermanas tuvieron muchas horas también cosiendo, haciendo las cortinas y todos los elementos que estaban relacionados con el templo. Por lo tanto, esto fue un trabajo mancomunado de todas las familias. Hoy día también hay muchas formas de ayudar de diferentes maneras. Ojalá que ustedes puedan buscar esas formas y a veces no necesariamente está con una construcción, pero por ejemplo puede estar relacionado con la limpieza. ¿Han tenido la oportunidad de limpiar las capillas? ¿Han tenido la oportunidad de limpiar los templos? ¿Han servido ustedes? ¿Han sido voluntarios en alguna de esas actividades? Bueno, quizás es la forma como hoy día ayudamos en esto. En esta época de los pioneros, ellos a lo mejor tuvieron que hacer sacrificios un poco mayores, pero más allá de eso, lo importante es cómo nosotros podemos aportar y cómo podemos ser parte de esto que es tan extraordinario, que nos beneficia a todos. Y el cuidar también los edificios creo que también es una parte importante que nos involucra en esto de edificar Sion. Claro que sí, por cierto que sí. Y enseñar a los hijos que deben ser reverentes, que cuando vamos a una sala de la primaria, qué sé yo, podamos guardar también las sillas, que debemos tener cuidado con la basura, donde la dejamos, que las cosas se mantengan limpias, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también está relacionado con lo que tiene que ver con la santidad, con la dignidad y con lo que el Señor siempre nos requiere para que el Espíritu pueda estar presente. Y si llevamos eso no tan solo a las capillas y a los templos, sino que lo llevamos a nuestro hogar, las fórmulas son exactamente las mismas. ¿Ok? Parece que todo lo que tiene que ver con nuestras conductas debería partir en nuestro propio hogar. Hace poco hablaba de Sion y lo que tenía que ver con las estacas. Y yo les decía, Sion está relacionado con la tienda, no con la estaca propiamente tal. La estaca es lo que sostiene la tienda. Las estacas es lo que sostiene Sion. ¿Ok? Pero aquí en el versículo 21 nos da una dimensión más exacta de lo que realmente significa Sion. Si bien es cierto, Sion en algún minuto se circunscribe a un lugar específico. Estamos hablando de Missouri, estamos hablando del condado de Jackson y todo lo que han escuchado. La definición y la explicación que sale en el versículo 21 creo que nos deja mucho más en claro de que Sion, más allá de que sea un lugar específico, parece ser que Sion está relacionado con una condición. Y leemos: por tanto, de cierto así dice el Señor, regocíjese Sion, porque esta es Sion. Los puros de corazón. Por consiguiente, regocíjese Sion, mientras se lamentan todos los inicuos. Y después empieza a... Bueno, es muy interesante. Ustedes ya lo tienen en su mente y en su corazón. Esa es la verdadera Sion, donde hay un puro de corazón. Ahí está. Todos los elementos que están relacionados con Sion.
específicamente Dios está presente ahí. Por lo tanto, más allá de donde uno podría estar, lugar físico, está relacionado con nosotros mismos. ¿Ok? Hemos hablado en el pasado de Sion. Vamos a Sion, vamos a un lugar específico. Después se habló de que Sion está en los diferentes países donde nosotros crecimos. ¿Ah? El recogimiento debe ser en los lugares que nosotros estamos. No debemos ir a un lugar específico para sentirnos que estamos en Sion. No. Las estacas que afirman esta tienda, efectivamente lo que está afirmando es esa verdadera Sion que nos cubre y nos protege donde quiera que estemos, donde haya una estaca firme, afirmando con una cuerda y que nos proteja esa tienda, estamos en un lugar seguro. Y eso puede ser en Perú, puede ser en México, puede ser en Chile, puede ser en Europa, puede ser en África, en Australia, en donde quiera que estén. Estaremos seguros si es que hacemos caso a lo que dice en el versículo 21. Realmente Sion son los puros de corazón. Mis queridas hermanas y hermanos, hemos hablado bastante hoy día de lo que tiene que ver con el templo, o la construcción de un templo, o lo que se hace dentro de un templo. Ojalá que ustedes puedan tener su propia experiencia con respecto a esto. Si tienen alguna, me encantaría escucharlo en los comentarios. Tengo muchos conocidos, muchos familiares, muchos amigos que trabajan diariamente en estos lugares sagrados. Me refiero como obreros del templo o como líderes específicamente con diferentes llamamientos. Y son hermanos que diariamente tienen experiencias espirituales. Diariamente pueden sentir la presencia de Dios en estos edificios. Yo no tengo ninguna duda que lo que aquí en estas secciones hemos estudiado son cosas verdaderas. Es realmente la verdad, como lo vimos en la sección 93. Y esto no cambiará, ni mañana ni pasado. Si tienen la oportunidad de visitar esta semana el templo, háganse unos minutos y participen de alguna ceremonia, ya sea un bautismo, una iniciatoria, una sesión, algún sellamiento, lo que ustedes quieran. Y díganme al final de la semana si es que efectivamente sintieron algo especial en esos lugares. Yo les testifico que hay muchos lugares hoy, más que antes, en la cual la presencia de Dios se siente perfectamente. Me refiero a los templos. Hoy día hemos estado hablando de este primer templo que se construyó en Kirtland, Ohio. Después vamos a ver algunos detalles de lo que ocurrió en ese segundo templo, como fue el de Nauvoo. Pero hoy podemos generar una lista enorme de lugares especiales. Es probable que esté muy cerca de donde ustedes viven. Recordemos que tenemos la promesa de que todo miembro de la iglesia, toda persona podrá ir a un templo a no más de 1 hora de viaje. Hay algunos que tenemos la bendición de que esa profecía ya se ha cumplido en nuestras vidas. Hay algunos otros que todavía tienen algún templo un poco lejos, pero que hoy día tenemos oportunidades que antes no podíamos vivir. Es una realidad. Vivimos en un momento maravilloso en la cual tenemos muchos templos en la tierra. Y nosotros estamos muy felices, pero imagínense los hermanos que ya han dejado este mundo y que están al otro lado del velo. Les comento y les aseguro que ellos sí están súper felices, porque diariamente mucha gente recibe estas ordenanzas y ellos pueden entonces ser bendecidos con esto que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de hacerlo cuando ellos estaban en esta condición, en este momento mortal. La obra que ahí se hace es realmente hermosa, maravillosa. El espíritu que se aprecia, no tan solo en los exteriores como
siempre se los muestro, de los templos, es maravilloso. Pero lo que dentro de estos templos ocurre es milagroso. Les invito a que ustedes puedan visitar el templo con mayor frecuencia, obviamente de acuerdo a las actividades y el tiempo que ustedes tengan. Pero déjense unos minutos, a la semana, al mes, dependiendo de sus actividades y las distancias, asistan al templo y verán que sus vidas son un poco mejores al salir de esos edificios. Yo no tengo ninguna duda que esta iglesia es la iglesia de Jesucristo. No tengo ninguna duda que estas revelaciones que hemos recibido a través del Doctrina y Convenios son verdaderas, que José Smith fue un profeta, un maravilloso profeta, que pudo recibir toda esta instrucción, especialmente en esos momentos de inicio de la iglesia restaurada. Pero que hoy día nosotros hemos sido bendecidos de una manera impresionante y estamos y seguimos siendo bendecidos de una manera impresionante. Que el Señor les bendiga esta semana para que puedan, ojalá, asistir al templo y que puedan acercarse un poquito más a su Padre Celestial. Tenemos además un profeta viviente. ¡Qué bendición más grande! No tengo ninguna duda que el libro de Mormón es la palabra de Dios y que es un libro verdadero. Y si no han tenido la oportunidad de leerlo, yo les invito a que lo hagan. Al tener un testimonio del libro de Mormón de José Smith, todas estas revelaciones van a entrar de una manera mucho más natural a sus corazones y a su mente. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por estar presentes cada semana en estas clases. Y comparto esto con mucho amor y humildad en el nombre de Jesucristo. Amén. Tal como les dije al principio de la clase, hoy día quiero invitarles en esta segunda semana consecutiva para que podamos caminar juntos y recorrer estos hermosos jardines de este templo de la ciudad de Ogden, en el estado de Utah. El templo de Ogden tiene una particularidad, a diferencia de muchos otros templos. Este templo, cuando fue restaurado, en realidad no fue restaurado el mismo edificio, sino que, como lo contaba yo la semana pasada, fue demolido todo el templo original y fue reconstruido un nuevo templo, que es este. Y ya tenemos algunos años con este edificio completo, precioso, y que mucha gente que vive alrededor de este templo se beneficia de una manera impresionante. Tengo algunos amigos muy cercanos que viven en esta ciudad y me cuentan que este templo siempre está con mucha gente visitándole, muchos jóvenes de los alrededores haciendo bautismos cada día, muchas personas fieles que están sirviendo día a día en este maravilloso templo. Esta es una ciudad muy bendecida por el templo que tiene, por la gente que vive en este lugar. Les cuento que esta ciudad, Ogden, queda más o menos como a 35 a 45 minutos, depende del tráfico, al norte de Lago Salado, de la manzana del templo, digamos, para que ustedes lo entiendan. Y hay mucha gente maravillosa, incluso que trabaja en Lago Salado, pero vive en la ciudad de Ogden. Hoy hay muchas otras ciudades alrededor que, cuando digo ciudades, me estoy refiriendo a municipalidades, no sé cómo le llaman ustedes en sus diferentes países. Pero hay muchas ciudades que son más pequeñas que están alrededor, pero Ogden vendría siendo como una ciudad un poco más grande y por supuesto tiene mucha más historia. Y tiene este templo maravilloso que se encuentra aquí en la calle Washington, que es justamente la calle principal de esta ciudad. Así que disfruten de estas imágenes y disfruten de esta caminata. Acompáñenme, como lo hago cada domingo, para que ustedes puedan sentir el espíritu precioso de estos edificios.
Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Que el Señor les siga bendiciendo. Nos vemos la próxima semana.